Hace un año iniciamos, bajo circunstancias poco conocidas y una gran incertidumbre social, un proyecto que buscaba en primer lugar el reconocimiento y la constante actualización del preparador físico venezolano. Hoy, tras 48 capítulos, cumplimos nuestro primer aniversario. Es por eso que traemos un episodio especial, donde conoceremos las experiencias de uno de nuestros fundadores. Rudy Márquez nos contará de primera mano todas sus experiencias y conocimientos que el fútbol le ha permitido vivir. Disfrútenlo. Hoy tenemos un episodio especial en nuestro podcast Entre Profes, en el marco de nuestro primer aniversario. Bueno, hemos conocido un sinfín de contextos, un sinfín de escenarios deportivos. Hoy nos toca conocer un escenario de uno de nuestros creadores, uno de los fundadores del podcast. Bienvenido, Rudy. Bueno, esta es tu casa. Cuéntanos un poquito cómo estás. Bienvenido. No, primero agradecer a todos los que han estado allí escuchándonos por un año, que han estado atentos a nuestro contenido. Espero que lo estén disfrutando y hayan disfrutado también a todos los que hemos entrevistado, que lo hacemos con mucho cariño y para que, bueno, para llevarle algo más de experiencias, por así decirlo, a todos los profes que nos escuchan. Experiencias desde todo punto de vista, de diferentes contextos. Y bueno, que también nos enriquecemos a la vez, nosotros realizando el podcast y que bueno, seguro espero eso, que los disfruten. Muchos también nos decían o nos preguntaban que en cuándo íbamos a realizar uno nuestro para también conocer nuestras realidades y bueno, hemos tomado la decisión de realizarlo y bueno, llevarle también cómo vivimos nosotros nuestro día a día y parte de la experiencia que hemos tenido. Bueno, Rudy, ya conoces un poco el guión de esta dinámica. Yo conozco parte de tu vida deportiva y profesional, pero bueno, coméntanos cómo te iniciaste en este mundo del entrenamiento y del... Bueno, desde muy pequeño me ha gustado el fútbol, ya que, bueno, casi que desde la barriga de mi mamá he vivido en la casa portuguesa de Maracay. Vengo de una cultura europea donde el fútbol es algo muy marcado y bueno, mi papá también es algo enfermo por el fútbol y bueno, desde muy pequeño me lo inculcó. Bueno, era la frase de desayuno, almuerzo y cena fútbol, casi que era en mi casa. Y bueno, desde allí empecé muy pequeño a jugar. Estuve en la casa portuguesa hasta aproximadamente los 16 años. De allí doy el salto a lo que es el Aragua Fútbol Club, a las categorías menores del Aragua Fútbol Club, equipo de primera división de Venezuela. Empecé en las categorías sub-17, que estuve 2 años en las categorías sub-17, 3 años en la categoría sub-20 y bueno, un año en tercera división, también el filial del Aragua Fútbol Club. A su vez, bueno, pude también representar al estado de Aragua en diversas selecciones desde muy pequeño hasta la edad juvenil. Y bueno, ya a los 21 años tenía una firme decisión que era que si no había debutado a esa edad, me retiraría para continuar con mis estudios y bueno, eso fue lo que realicé. Después de tener cerca el poder debutar en primera división, pero a la vez ya en el último año no contar con muchas oportunidades y también ya iba en el quinto semestre de la carrera de educación física. Continué estudiando en el pedagógico hasta graduarme. También antes de retirarme ya había realizado lo que era el curso de y C de entrenadores.
Y bueno, finalicé mi carrera en el año 2012, pero ya había iniciado también a trabajar en la Casa Portuguesa de Maracay, con también categorías menores. Luego surge la oportunidad de parte del profesor Modesto González para integrar las categorías menores del Aragua Fútbol Club en un proyecto que iniciamos lo que eran las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, que no, la institución no tenía esas categorías. Y bueno, la iniciamos allí. Yo era el entrenador de la categoría sub-16. Trabajaba junto a Jesús Hernández, que hoy es asistente de la Selección Nacional Sub-20. Y bueno, el profesor Modesto era el coordinador de lo que eran las categorías menores del Aragua Fútbol Club. Allí estuvimos un año, pudimos quedar campeones estadales y bueno, a su vez, a la par de trabajar en las tardes con las categorías menores, en las mañanas también estábamos con el primer equipo. Nos sumaron al primer equipo en una parte haciendo analista de video y asistente del preparador físico, que en ese momento era Cristian, el profe Cristian, un profe argentino, que estaba Raúl Cavalieri. Estuve allí unos 6 meses aproximadamente, luego entró el profe Carlos Maldonado, yo continué con las mismas funciones de analista de video, hacía el análisis del video del rival, el análisis del video propio. Aparte estaba también, seguía de asistente del preparador físico y con mi cargo en las categorías menores. Esa temporada termina en fase previa de Suramericana, perdimos con Mineros de Guayana y a partir de la siguiente temporada, que era aproximadamente el 2013, ya me integro con el cuerpo técnico de Primera División en el cargo seguía de analista y de asistente, pero ya no trabajaba con las categorías menores. En ese entonces fuimos a la pretemporada en Medellín, y bueno, tuvimos un arranque no muy bueno. El profe Carlos sale de lo que es el Aragua Fútbol Club, vuelve. Bueno, tuvimos unos partidos de interinato con Modesto, yo siendo el preparador físico, y vuelve Raúl. Y ya en este caso, Raúl, donde hago mi debut es en Mérida, en el torneo, si mal no recuerdo, era el clausura del 2014, en Mérida. Comenzamos ganando, creo que fue un partido 4-1 que ganamos. Luego jugamos en Maracay contra Mineros del profe Richard Páez. Y luego en la fecha 7 ya Raúl da un paso acostado por unas situaciones también que ocurrieron en el país. Raúl da un paso al costado y se queda Modesto hasta final de temporada, con yo siendo el preparador físico, que estuvimos también hasta casi fase o clasificación para ir a Suramericana, que perdimos con Trujillanos. Hasta allí terminó mi estancia en el Aragua Fútbol Club. No nos dieron continuidad en ese proceso y paso a formar parte de la escuela Sec Sport en las categorías menores, sub 14, sub 16, sub 12, sub 14, sub 16, donde hicimos una valiosa labor. Llevamos a tanto la categoría sub 14 como sub 16 hasta el cuadrangular final, perdiendo en semifinales en dos generaciones importantes que ha tenido Sec Sport y bueno, que ahora han integrado se han integrado a Puerto Cabello, que son la base, que la base de esas dos generaciones fueron las últimas que llegaron o jugaron la Copa Libertadores Sub-20. Muchos de ellos ahora han debutado en Primera División, en diversos equipos, porque no solo en Puerto Cabello, sino están unos en Gran Valencia, otros en el Caracas Fútbol Club, como Eduardo Ferreira, o bueno, también Cristian Macún, Samuel Sosa, Andrés Castillo, Luis Valladares.
Sebastián Chalbot, que también varios de ellos han estado en la selección nacional sub-20, hoy también está en la selección nacional sub-20, Diego Gil. Y bueno, a partir del año siguiente se crearon también las categorías sub-18 y sub-20 que no tenía SEC Sport. Y bueno, ya trabajábamos en lo que era en todas esas categorías, cumpliendo diversas funciones, pero trabajábamos de lleno con con ese grupo, digamos, élite de las categorías que jugaban a nivel nacional en SEC Sport, con un cuerpo técnico grande, que en algunos casos algunos equipos profesionales no contaban con esa estructura de cuerpos técnicos trabajando en divisiones menores, y que creo que ese era el plus que le dábamos, aparte de que el talento que teníamos en nuestras manos, bueno, en el tiempo nos dieron la razón, y es el valor que nos da en este momento el poder disfrutar y saber que en algún momento fuimos parte de ese proceso de formación. Posteriormente se me da una oportunidad en Yaracuyanos con el profesor Dani Oliveira. A Dani lo estaba ayudando el profesor Durán, y bueno, justo el profesor Durán iba a Mineros, y Dani se quedó sin preparador físico y me llamó a mí para poder ayudarlo en Yaracuyanos en segunda división. Fui a trabajar con él un mes, eso era justo el mes de noviembre y diciembre. Y en diciembre, ya que pude realizar una buena relación con el profe Carlos Maldonado, con el Lobo Caraballo, el profe Carlos llega a Táchira, se le da la oportunidad de ir a Táchira, y bueno, ese fue en el año ya 2016, en el proceso que Carlos tuvo allí, y llegó a ser el preparador físico del Deportivo Táchira, ese Deportivo Táchira que va a Copa Libertadores, que hace bueno, una histórica Copa Libertadores al pasar de fase de grupos, y que también llegamos a jugar la final del torneo clausura junto al Zulia, que lamentablemente la perdimos en Pueblo Nuevo. Pero bueno, un gran año de trabajo bueno, que también me ayudó mucho desde el ámbito profesional. Posteriormente, ya en el 2016 no le dieron la continuidad a Carlos. Tuve una pasantía en una academia en los Estados Unidos. Luego vuelvo otra vez a trabajar con Carlos en Zulia. Los últimos 6 meses que pude estar en Venezuela, y bueno, actualmente ya me encuentro en España, en Madrid, y bueno, ya vuelvo otra vez como a la esencia, que es a las categorías menores. He estado en estos 3 años en el Canillas, en la categoría juvenil autonómica, que pudimos enfrentar el año pasado al Real Madrid C, que es la generación digamos, sub-16, y el Rayo Vallecano. Estuvimos a nada bueno, estábamos a 3 puntos de lo que era poder estar en puestos de ascenso, pero lamentablemente con la pandemia no se continuó esa liga, y nos quedamos allí. Y ahora este año también estoy ya con otro club que se llama el Club Deportivo Paracuellos, y estoy trabajando con la categoría también juvenil, y con un senior que se encuentra en la primera división regional de acá de España. Bueno, sin duda un recorrido importante, compañero. Mirando un poco hacia atrás, veo que te has desempeñado en distintos puestos de un cuerpo técnico, analista, en momentos entrenador, preparador físico. Entiendo que, bueno, que por la relación que tenemos, sé que tu función, vamos a así decirlo, predilecta, ¿no? Es la de preparador físico. Pero ¿en qué te ha ayudado estar en distintas ópticas del cuerpo técnico para, bueno, para entender mejor, digamos, nuestra parte, la preparación física, para darle otra esencia a la preparación física? Sí, pienso que conocer el juego es fundamental para tú poder diagramar los contenidos a trabajar desde el apartado físico, en este caso,
con el jugador. Si no sabes bien cuáles son las funciones que va a tener determinado jugador, eh, cómo también es la dinámica de lo que es el fútbol, las interacciones que se dan dentro de un grupo de trabajo, no solo la relación jugador-entrenador, relación entrenador-preparador físico, relación preparador físico-jugador. Eso es lo que pienso que es fundamental. Uno, el conocimiento del juego y luego es el manejo que se pueda tener dentro, el manejo y el sitio o la función que vas a desempeñar dentro de un cuerpo técnico y dentro de un grupo de trabajo. Entonces, partiendo de eso y también conociendo el contexto que vayas a trabajar, porque no es lo mismo trabajar en unas categorías menores que sean competitivas a unas categorías menores que estén en un club de formación o en una academia o sean las categorías menores de un equipo profesional. Lo mismo pasa con equipos profesionales. Básicamente no es lo mismo trabajar o no te vas a desarrollar igual con un equipo que está o que tiene jugadores de mayor jerarquía que compiten a nivel internacional que un grupo joven que bueno, que la aspiración base, digámoslo así, porque todos van a competir por ganar o por tratar de ser campeón, pero sí es generar mayor experiencia en esos jugadores para que se puedan ir quemando procesos y puedan haber resultados o poder vender jugadores al exterior. Entonces, eso también es importante conocer el dónde estoy, cuáles son las limitaciones y cuáles son los alcances que se puede tener uno como preparador físico dentro de ese grupo de trabajo. Bueno, te has adelantado un poco la siguiente pregunta, pero bueno, quisiera que, bueno, que profundizaras en ese tema. Has estado en diferentes escenarios de Venezuela, desde situaciones formativas hasta estar en el club, uno de los clubes más importantes de nuestro país, luego experiencia en Estados Unidos y ahora en Europa. ¿Qué has tenido que cambiar en cada uno de esos escenarios para poder llevar a cabo bien tu trabajo y sobre todo destacar en cada uno de esos puntos? Uno es fundamental, hay cosas que bueno, no podemos cambiar porque bueno, el ambiente cultural y las estructuras no van a entrar dentro de nuestras competencias, pero sí es un factor fundamental en el que tú te vas a manejar. No va a ser lo mismo el trabajar acá en España con unas categorías de formación que en Venezuela varía un poco, ¿sí? Por ejemplo, en el apartado técnico, la calidad técnica de trabajo acá en España eh, te hace un poco también, y al nivel cultural te hace ser un poco más competitivo desde ese aspecto. En Venezuela a veces tenemos que quizás, bueno, hoy ya hay muchos campos o muchos clubes que tienen estructuras con campos sintéticos y que le brindan al jugador una buena estructura de trabajo. Por ejemplo, en Sport no tiene nada que envidiarle a un club de acá, es más, diría que está en un nivel alto en cuanto al trabajo mismo. Bueno, ahora los clubes que lo he podido ver como Táchira, Caracas, que también ya tienen muchos años en esto del proceso de formación, pero eh, para, para eso, para poder desarrollar, tienes que conocer ese ambiente para llegar y no chocar, porque también, por ejemplo, acá, digamos que la cultura del trabajo físico no está
ahora ha cambiado un poco eso, pero siempre hay como un recelo hacia ese tipo de trabajo. ¿Sí? En Estados Unidos culturalmente son muy abiertos a eso y son muy dados. El estadounidense le gusta ese trabajo porque se exige mucho a sí mismo. ¿Sí? Entonces siempre busca dar lo máximo de sí. Acá en España son mucho más trabajos técnicos, y en Venezuela lo veo que falta un poquito de cada una de estas cosas. Poco a poco sí hay una mayor cultura de trabajo y mayores, digamos, referentes que han llegado a Europa que también hacen que la visión y el alcance que pueda tener un jugador en Venezuela sea diferente y se vea desde otro punto de vista. Rudy, entiendo que, bueno, que cada escenario donde nos ha tocado trabajar, una vez que salimos de ese contexto y salimos de ese, vamos así decirlo, de ese entorno, nos llevamos algo de ese sitio. En tu caso particular, una vez que aterrizas en Europa, ¿crees que tu visión del entrenamiento ha cambiado una vez que has tenido la oportunidad de vivir diariamente el fútbol desde acá? Sí, un poco sí, también por las personas con que trabajo actualmente. Hoy me he dado cuenta o he intentado de ir más allá de lo que sería un entrenamiento tradicional. ¿Ya que voy con esto? En las tareas de hoy me he dado cuenta y lo he ya probado no solo con categorías de mayor edad o senior en este caso, sino con categorías menores, en el que le involucramos al jugador a diferentes tareas y a tomar diferentes decisiones dentro de esas propias tareas. Entonces es una continua toma de decisiones con respecto a la hora o la hora y media de trabajo que tiene. El jugador se somete a ese estrés diariamente y evoluciona mucho en lo que es su entendimiento del juego, su toma de decisión en situaciones de presión, y creo que ese ha sido el plus o lo que me estoy quedando en este momento de lo que llevo acá trabajado en España y de lo que estoy viviendo. El generar o el crear situaciones de tareas que hagan que el jugador tenga que pensar mucho. Él tendría que tomar diferentes decisiones, tendría diferentes opciones, mejor dicho, y él tratar de tomar la mejor decisión. Entonces, hacia eso creo que es lo que he integrado a mi trabajo, aparte de, bueno, del trabajo también físico, de lo que he podido, digamos, extraer de diferentes corrientes, como, pues, digamos, la metodología estructural, de lo que es el entrenamiento coadyuvante, el entrenamiento también de lo que es la metodología un poco de los Estados Unidos, con todo lo que tiene que ver con nexos, y bueno, también de ciertos preparadores físicos españoles que también bajo su idea, bueno, he integrado o tratado de adaptar, tomando mi criterio propio con mis experiencias, que tampoco son muchas, pero integrado eso, mis experiencias en diferentes contextos para ir elaborando un propio modelo de trabajo en base a lo que yo creo que se puede potenciar. Bien, tomando un poco de referencia a lo que has comentado anteriormente, bueno, dentro de un cuerpo técnico existen muchos perfiles de preparador físico, desde el profesional que cuantifica la carga hasta, bueno, hasta el que diseña las tareas, digamos, un poquito más contextualizadas. Desde tu punto de vista, ¿dónde te ves más encuadrado o dónde te ves bueno, que le puedes aportar más al grupo? Sí, bueno, mi perfil, digamos así, a mí me gusta estar más dentro del campo, por, bueno, un poco las experiencias que he tenido de que te he comentado anteriormente, del analista
asistente del preparador físico. Ya después volví a cumplir o comencé a cumplir el rol de preparador físico principal, que era el de estar más en campo, que es lo que he estado con los equipos que he estado de primera división. Y después ese manejo con el jugador, o brindar una opinión al técnico, que bueno, en este caso ha sido Carlos Maldonado y Modesto González, también la época que viví con Raúl, pero allí en esa época estaba como comenzando, pero más con Carlos y con Modesto, que ellos me daban un espacio, me preguntaban cuál era la opinión que yo tenía y bueno, esa es la función que más me gusta. Sin embargo, estar también en el área de fuerza también es un rol que he cumplido. En algunos clubes no hemos tenido dos preparadores físicos que puedan trabajar ambas o que se pueda separar esos dos trabajos. Pero sí ya en cuanto es cuando estoy o cuando he estado en equipos primera división, sí yo me encargo más de lo que es el área en campo y tengo otro profe asistente que se encarga más de la parte individualizada en el gimnasio. Entonces, o trabajos específicos que necesitan que se realice algún entrenamiento individual en campo, lo realiza ese preparador físico asistente bajo algunas líneas de trabajo que yo le proponía. Pero si es de tomar o de decir cuál puesto me gustaría más, es el de campo, donde planteo como anteriormente lo dije, tareas que contribuyan, en este caso, son las de inicio, que ya sea una activación previa a lo que es el trabajo posterior de lo que va a hacer con el entrenador principal. Rudy, mirando un poco hacia atrás y bueno, teniendo en cuenta todas las experiencias que has tenido, desde luego muy valiosas, esta pregunta, bueno, es marca de la casa. ¿Qué crees que ha cambiado desde que comenzaste en la casa portuguesa hasta hoy, en la actualidad, haciendo vida en Madrid? Creo que, bueno, muchísimo, porque en un principio al no tener experiencia, sí, bueno, lo que sí mantengo es ese deseo diario de aprender, ¿no? Todos los días estoy indagando, profundizando en contenidos, agregando cosas a lo que ya tengo. Pero en ese momento eran muchas horas de dedicación que también me ayudaron muchísimo. Mi día a día empezaba desde muy temprano, 5 de la mañana, hasta finalizar a 11 de la noche. Y esas horas que sumaban de no solo de estudiar, de leer libros, de conversar y muchas veces era un almuerzo o un café, ver entrenamientos, ver los manejos de entrenadores importantes en Venezuela y bueno, sacar análisis, conversar con ellos. Eso fue ayudando a crecer en mi criterio como preparador físico para posteriormente o ya cuando cumplía roles principales poder tomar decisiones. Eh, pero decirte o cosas puntuales desde esa época, porque son muchas cosas que tú vas desarrollando a lo largo de carrera y vas creciendo. Eh, Hoy en día, sí, lo que uno puede ya aproximadamente con 10 años de carrera, que son pocas, el ojo sí, digamos que se hace un poco más fino, un poco más experto, vas más directo a esas debilidades que pueda tener el jugador, digamos que eres un poco más asertivo en lo que vayas a realizar. No con esto no quiero decir que no me equivoco o que algún jugador no le produce o no vaya a tener alguna lesión, porque creo que ningún preparador físico escapa de esto y que bueno, en ese quizás
ensayo-error, que al principio creo que todos pasamos por eso, donde habría quizás un mayor margen, hoy esos plazos se acortan más por, por la experiencia que uno ha tenido a lo largo de estos años. Muy bien. Centrémonos en la actualidad ahora, amigo. Coméntanos cómo es tu día a día. Sé que, bueno, porque que estás en dos clubes distintos. Coméntanos un poco cómo es tu dinámica de trabajo diario. Bueno, hoy en día es, digamos, como lo dije anteriormente, he vuelto a categorías menores, no es un ámbito totalmente profesional, sino semiprofesional. Ya cuando tomé la decisión de venir acá a España y bueno, eh, habiendo estado en diferentes contextos en Venezuela, tomé la decisión de venir de acá también por un crecimiento personal, por probarme en un espacio mucho más competitivo, porque estando acá te das cuenta que es muy competitivo y a la vez vives otras cosas que se lo recomiendo a cualquier profesional que en algún momento de su vida lo pueda vivir. Y bueno, comienza en las horas de la mañana, planificando todo lo que sería el trabajo que se va a realizar en la tarde con ambos equipos, tanto con el juvenil como con el senior. También revisando lo que son los controles de carga, en este caso por los cuestionarios de wellness y de percepción subjetiva del esfuerzo, que al no estar en el ámbito profesional, también las herramientas no son las de más alta gama o las de mayor tecnología y bueno, en base a lo que también podemos contar, llevamos ese control de carga. Entonces, todo ese análisis, conversar también mucho con los mister para diagramar lo que va a ser el entrenamiento, hacer los análisis y también observar los análisis del equipo rival, dónde tendrían esas deficiencias del equipo rival, dónde podemos trabajar para poder ser superiores en el partido, cuáles son las condiciones del campo que vamos a enfrentar. Aquí en España también varía mucho o juega un papel fundamental lo que son los terrenos de juego que vamos a jugar, las distancias a recorrer, el espacio de ese terreno de juego y que bueno, en base también al modelo de juego o el terreno que vamos a jugar, plantear una determinada idea de juego que plantea el míster. Va luego de eso o a la par de eso, el llevar el trabajo de fuerza porque lo divido un poco en los 3 días que manejamos acá, lo planifico por microciclo, donde un día trabajamos la fuerza, al siguiente día la resistencia y en el último o en el previo día es el trabajo más de velocidad, más cortos de duración, con mayor poco de pausa de descanso. Sí, bajo la metodología de trabajo del míster actualmente, como te dije en un principio, es una metodología estresante porque el jugador tiene que tomar muchas decisiones en los ejercicios bueno, estar atento a los tiempos de trabajo, al ver esas también sensaciones del jugador dentro de la propia tarea para que también no lleguemos a un estado de fatiga y sea contraproducente para el partido. Rudy, ¿te ves nuevamente en Venezuela aplicando todos los conocimientos y todas las experiencias que has adquirido aquí? ¿Te ves nuevamente en Venezuela trabajando en ese fútbol? Sí, seguramente que sí. He tenido algunas oportunidades de volver en este último año. Eh,
pero he decidido seguir acá por también un tema de formación, por crecer un poco más desde todo punto de vista. Y bueno, siempre Venezuela o volver es una opción porque allí me inicié, allí crecí y bueno, tengo algunas todavía, digamos, espinas clavadas o algunos sueños por cumplir que seguramente en algún momento sé que lograré poder cumplirlas. Entonces, aparte que, bueno, tengo muchos amigos que se encuentran en el fútbol, mantengo comunicación diariamente con amigos que se encuentran allí. Y aparte, bueno, también estoy al día de lo que es el torneo nacional y la selección. Y que bueno, tratando desde acá también aportar, no solo con Entreprofes, sino con otras actividades que realizo y con algunos amigos de poder llevar tratar de llevar o aportar lo que más pueda desde acá. Bueno, compañero, para ir ya terminando, bueno, una última pregunta relacionado con el tema Venezuela. ¿Qué crees que le hace falta a nuestro gremio, ¿no? Para poder crecer y para poder aportar nuestro granito de arena en la consecución de, bueno, de objetivos, por así decirlo, nacionales, ver a Venezuela en un mundial, ver a Venezuela competir, no solamente ir a un mundial, porque bueno, de nada sirve ir a un mundial, pero sí verla competir de tú a tú con las grandes selecciones suramericanas. Bueno, creo que hemos dado desde nuestro apartado de la preparación física, creo que hemos dado pequeños pasos, pero a la vez también han sido importantes para unir al gremio en grupos que podemos mantenernos comunicados o brindar una información acerca de diferentes formaciones o diferentes actividades que se realizan, pero debemos concretar algo más importante o mirarnos un poco en los espejos de lo que está haciendo la Asociación de Preparadores Físicos de Colombia, la Asociación de Preparadores Físicos de Chile y bueno, ni qué decir de lo que son la Asociación de Preparadores Físicos de Argentina y de acá de España, que ya llevan muchos años de fundado y de trabajo, y que siempre están brindando un conocimiento eh, de diferentes aspectos, de aspectos científicos que sucede que se dan en diferentes tipos de categorías, en diferentes circunstancias, y que sería importante generar una base de datos acerca de nuestro fútbol venezolano, datos nuestros, eh, no solo de primera división, sino de lo que es el venezolano, de lo que es jugar en un clima o en un estado como Puerto La Cruz o lo que es jugar en Mérida o lo que es jugar en la capital del país. Esos contextos creo que debemos aprovecharlos aún más para enriquecer lo que es el proceso de conocimiento y el proceso aplicativo en nuestro fútbol venezolano. Después de allí o desde esa aportación nuestra como profesionales del área, creo que se pueden generar muchos más o muchas más inquietudes y que podamos profundizar. Ya cosas que no están a nuestro alcance, como son las estructuras que poco a poco también he visto que estamos mejorando, van generando también un clima cultural que va a ayudar mucho en el crecimiento del fútbol venezolano. Hoy en día hay muchos venezolanos y sobre todo jóvenes en el exterior que, que están teniendo otro tipo de formación. Aparte, por esta situación, hay muchos venezolanos o familias que se encuentran en el exterior donde esos jóvenes se están formando en clubes élites también de diferentes países y creo que eso puede ayudar a enriquecer en un futuro a lo que es
a lo que es nuestro país, a crecer, porque sé que muchas personas quieren regresar y van a regresar a aportar muchísimo no solo desde el fútbol, sino de diferentes esferas o diferentes áreas. Y que bueno, desde un apartado, como lo dije, es crecer en estudios acerca de nuestro fútbol, que siempre luchemos por buscar herramientas que más que del alta gama o que alto nivel tecnológico es que sean eficaces para nuestro día a día. Una de las premisas de nuestro podcast, bueno, es la formación continua, la búsqueda constante de conocimiento. Rudy, déjanos las 3 recomendaciones que siempre preguntamos a nuestros invitados. Pero bueno, te voy a agregar una más. Recomendación de tipo bibliográfica, recomendación de tipo de aplicaciones o tecnología, recomendaciones a nivel de cursos y la otra, si tienes un autor preferido el cual consultes diariamente. Bien, en cuanto a recomendaciones de aplicaciones, bueno, están las de Carlos Balsalobre, MyJump, eh, bueno, la de MyLeaf, MyRoom, bueno, todas las que él ha propuesto. Hoy, bueno, hay la última que ha creado, me parece interesante, aunque todavía no la he utilizado, pero que bueno, es a un bajo costo y que se pueden utilizar y bueno, ya está altamente comprobado que dan que te dan una buena lectura o un análisis importante para tú aplicar con tus atletas. También, bueno, el test de Martín Bouchet de 30-15, que también es una aplicación que lo pueden utilizar para nivel de test. Luego, bueno, a nivel de libros, tenemos un canal de Telegram que es que es también de Entre Profes, en el cual publicamos o, o brindamos libros que les pueden ayudar a diferentes colegas y que, bueno, el que yo recomiendo fundamental el de Dani Guindos, sino primero es construcción metodológica del juego, que bueno, ese es el que me ha ayudado mayormente, o el que quedé, digo que es el que todo profesional debe de leer. Y bueno, también los libros que ya varios profes lo han mencionado acá de Michael Boyle, como es el entrenamiento funcional aplicado a los deportes, o bueno, a nivel de video también se pueden documentar acerca del entrenamiento estructural, que también tenemos acá un podcast o un episodio referente a este tipo de trabajo y que creo básicamente es que en el conocimiento o en el leer este tipo de material y visualizar este tipo de material te va a generar un criterio propio que te ayude en el contexto que te manejas. Sí, porque no, de nada vale ver un ejercicio de estos o ver un video, copiarlo y no saber por qué lo haces, o si está funcionando para el atleta que tienes, o para el jugador de fútbol que tienes, o para tu equipo. A lo mejor es posible que el nivel en que se encuentren tus jugadores no esté para esos ejercicios. Entonces, allí es donde debes tener el criterio de saber si debes progresar o si en cambio tienes que retroceder a algo más básico en el que el jugador pueda entender y sea más manejable para luego ir escalando en ese trabajo. Compañero, ya para, bueno, finalizar, terminamos bueno, con la frase, ¿no? Una frase que, bueno, que nos puedas dejar, que nos puedas regalar para todos nuestros oyentes. Una frase que te motive bueno, que siempre la tengas en mente. Bueno, para mí, y bueno, teniendo como máximo
referente al profesor Javier Miñano, que a pesar de ser campeón del mundo, es una de las personas más humildes en el ámbito deportivo, más humildes que conozco, y que yo te diría eso, mantener la humildad, con tener una inquietud constante acerca del trabajo que realizas. Eh, no hay sueños o metas imposibles, porque lo he vivido. Sí debes ser realista en dónde te encuentras hasta dónde puedes llegar, pero sí que no hay metas imposibles. Si luchas a diario, si trabajas fuertemente a diario, si te preparas, en algún momento va a llegar una oportunidad importante, y que es ese momento en el que tienes que aprovecharlo para poder generar cosas importantes. De allí, bueno, ya sería darle las gracias a todos los que nos escuchan, repetir esto de las muestras de apoyo, de los mensajes que muchas personas nos escriben, no solo de Venezuela, sino de toda Latinoamérica y de otras, y también de Europa. A veces personas que tú no te imaginas o no nos imaginamos dónde podríamos llegar, y bueno, hemos llegado. Con esto no creíamos que, bueno, conseguimos hasta un venezolano trabajando en Australia, que ha trabajado en China, venezolanos que están trabajando en clubes importantes, no solo de Sudamérica, sino ahora de la MLS. Y que bueno, creo que el paso a seguir para, digamos, para el profesional venezolano, o apuntalar al profesional venezolano, creo que es poder establecer algún preparador físico acá en Europa, siendo venezolano, que creo que es ese puntico que nos faltaría, pero que estoy seguro que en algún momento va a llegar, y que bueno, a pesar que hay alguno que es venezolano, pero no es, digamos, producto del fútbol venezolano, creo que sería importante también para el gremio de preparadores físicos. Después, es unir o tratar de involucrarnos todos en ese crecimiento del fútbol venezolano, que no tiene que venir desde lo más alto, sino partiendo de cada uno de nosotros, generando ese conocimiento. Creo que podemos ir elevando el nivel de nuestro fútbol venezolano, y del fútbol en Latinoamérica, y también de ir más allá en competir, o ser más competitivos en nuestro continente. Bueno, amigo, de verdad bueno, que para mí ha sido emocionante escucharte. Conocía cierta parte de tu trayectoria, no con tantos detalles, pero bueno, me contenta que, bueno, tenerte en constante comunicación, estar en constante comunicación contigo, no solamente por lo del podcast, sino también, bueno, por el círculo o por el vínculo de amistad que nos une. Estoy súper contento de tenerte como, bueno, como amigo primeramente, y luego como compañero de profesión. Espero que, bueno, que hayas disfrutado. Espero bueno, que también después de este año de trabajo, después de este año de múltiples grabaciones, veas el proyecto, bueno, con otros ojos, con los ojos bueno, de que de alguna manera de nuestra parcela, o de nuestro ámbito, o de nuestro contexto, estamos aportando, bueno, cierto conocimiento, cierta experiencia, que pueden ayudar a los demás profesionales a crecer. Y bueno, yo creo que nos espera todavía muchos años de podcast, y evidentemente, esperando que a todas las personas que nos oyen les guste, y bueno, que al final son para ellos, ¿no? Todo este trabajo, Sí. todo este montón de grabaciones,
todo este montón, digamos, de horas invertidas, ahí tienen un solo fin, que es que las personas que lleguemos realmente les guste. Entonces, nada, amigo, un gusto, de verdad, nuevamente te lo repito, tenerte como compañero de profesión y como amigo, y nada, espero que hayas disfrutado. Bueno, nada, para mí también es un honor poder llevar esta realidad adelante, esto que se ha convertido sí en horas de trabajo, pero que han sido muy satisfactorias y de mucho crecimiento. Y bueno, para cerrar y no menos importante, agradecer a nuestras familias que también han sido un apoyo incondicional y bueno, otras personas que quizás no aparecen o las personas no escuchan, pero que también nos ayudan como Leandro Márquez, que trabaja en la parte de diseño, de Pascuale, que también está involucrado de nuestro grupo y que bueno, aporta desde su apartado, que también complementan a lo que es este proyecto y que, bueno, poco a poco se han ido sumando muchas más personas bueno, esperemos que para el próximo año sean también muchas más, ¿no? Y bueno, nada, agradecerlos nuevamente a todos y será hasta una próxima oportunidad que bueno, ya teniéndome a mí ahora le tocaría el turno a Salvador de escucharlo a él. Un saludo y hasta una próxima oportunidad.